que, por supuesto, que el investigador o la investigadora les proponga. Entonces, ustedes saben que siempre la tesis de doctorado es un cuello de botella, y la idea es desmistificar un poco. A mí me gustaría que Vicky incluso les cuente, a medida que les va narrando, digamos, las dificultades intelectuales, por ahí también las emocionales, que enfrentamos cuando tenemos que hacer una investigación larga, no solamente para la tesis. Muchos de ustedes, quizás la mayoría, tiene como perspectiva seguir haciendo la carrera académica, por lo tanto van a seguir investigando. Y las investigaciones tienen momentos de euforia, donde nos sentimos Gardel y Lepera y decimos, va, la tengo, ya está, y momentos en que decimos, ¿y esto? Pero esto ya lo dijo todo el mundo, ¿de qué estoy escribiendo? En fin, un poco para que cuando se produzcan esas oscilaciones, como ustedes, no sé si hay alguno que está en momento de escritura o están todavía cursando materias, que esas oscilaciones las tomen como algo natural y que nos pasa siempre así, y cuando ocurre, bueno, hay que relajarse y esperar que venga un momento mejor y seguir trabajando. Bueno, hoy entonces está con nosotros María Victoria Murillo, Vicky para sus amigas y amigos. María Victoria es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y doctora de la Universidad de Harvard, también en Ciencia Política. Es profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, que es donde ella está actualmente. Fue profesora en la Universidad de Yale e investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y en la Fundación Russell Sage. Trabaja sobre, distintos temas que ella trabaja, sobre economía política, comportamiento electoral, debilidad institucional y políticas públicas en América Latina, y ha publicado numerosos libros, algunos en colaboración y otros escritos solo por ella, como Political Competition, Partisanship, and Policy Maker in Latin America, and Labor Unions, Partisan Coalitions and Market Reforms in Latin America, y ha publicado con Ernesto Calvo, que también lo vamos a tener en este ciclo, Non-Policy Politics y Understanding Institutional Weakness, Power and Design in Latin American Institutions, con Steve Levitsky y Daniel Brinks. No, eso tenés que mencionar mejor, porque está en castellano. Siglo XXI, que lo va a presentar, que se llama La Ley y la Trampa. Ahí lo podés mostrar, Vicky. Sí, ahí estaba, pero con tanto esto ahí está, ahí se vio. Ahí no sé si se ve. Por ahí y ese lo presento la semana que viene en la UNSAM. Así que... y con ellos dos también editó The Politics of Institutional Weakness in Latin America. Bueno, Vicky, ya con esta presentación no hace falta decir mucho más, así que te damos la palabra. Dale, mira, la invitación de María Matilde era presentar algo, había muchas opciones, y después llegamos a la idea de que por ahí lo mejor era presentar la tesis. En realidad, cuando uno trabaja sobre la tesis, yo creo que es distinto al resto de los trabajos que hace. O sea, todo tiene un grado de angustia y de que son trabajos largos. Todo libro lleva mucho tiempo. De hecho, yo he escrito libros que han llevado más que la tesis, incluso. Pero es distinto, porque la tesis está en ese momento que produce la angustia de saber si uno va a poder, o sea, al ser el primer obstáculo que hay que saltar en la carrera académica, si uno quiere hacer la carrera académica, hay, creo yo, más incertidumbre que la que hay en otros trabajos. Entonces me parece que en ese terreno, lo que decía María Matilde, lo de la angustia o el impacto psicológico de la tesis, es tal vez mayor al de cualquier otra investigación posterior, porque frente a cualquier investigación posterior, bueno, al menos uno tiene la experiencia de ver, terminé la tesis, de poder terminar esto, hay alguna chance, pero la tesis es lo primero que tenés que terminar. Entonces siempre, creo yo, a todos nos causa mucho más angustia. Esto que ustedes están en esta etapa, se los digo para que no piensen que, uy, soy yo, sino que es algo normal y es parte del proceso, a todo el mundo le pasa. Y de hecho es parte de la carrera, es ver si uno realmente tiene la paciencia, la perseverancia, y no solo la capacidad intelectual para poder hacer algo que es al final del día como un libro, ¿no? Un proyecto largo de una monografía.
Entonces, eso creo yo que es importante mencionarlo en pensar la tesis. Yo tengo que hacer memoria casi en la prehistoria, como le decía a Paula, porque no había ni PowerPoint cuando yo hice la tesis, no había internet. No, internet se inventó más o menos en ese momento. Y ahí hay que pensar que tampoco es que uno sabe de movida lo que va a hacer. En general uno tiene un interés. Yo a varios de ustedes los he tenido en la clase y sé que ese era el caso. Y va tratando de ver cómo hacer para que el interés se transforme de algún modo en una tesis. Y la tesis requiere tener una contribución intelectual. Entonces uno puede tener muchos intereses, puede leer un montón de escritos sobre el interés y decir, bueno, tengo que escribir algo, pero tiene que ser algo nuevo. Ese es el requisito clave, ¿no? Aparte de la metodología y una serie de cosas que tienen que ver con el diseño de investigación. Y a eso yo creo que es lo que dijo María Matilde, que suele producir mucha ansiedad. En mi experiencia personal, a mí me interesaba el sindicalismo. Cuando llegué a hacer el doctorado a Harvard, en el principio de los tiempos, y era un tema que no estaba de moda, o sea que había estado de moda en la década del 70, pero que ya en la década del 90 era quién va a estudiar el sindicalismo, una cosa más aburrida no hay. Entonces como que todos los me decían no, porque es como bajón estudiar el sindicalismo. Yo no, me interesa. En realidad me interesaba porque yo había hecho, qué sé yo, había estado en un centro de estudiantes, me había encantado un artículo de Offe y Weisenthal, que es de la década del 80, sobre la lógica de acción colectiva. Bueno, nada, me gustaba. Y había tenido la experiencia de la transición democrática en Argentina. Entonces mi primer instinto de interés fue decir, bueno, hago algo de sindicalismo y democracia. En el primer verano de mi doctorado solicité unos fondos para iniciar este proyecto que iba a ser comparando Chile y Argentina. Y llegué a Chile y me pareció plomis, aparte hacía mucho frío, o sea, las cosas poco, aunque sí, por un lado, entrevisté a un montón de dirigentes sindicales y me pareció que no iba para ningún lado, no era muy interesante lo que me decían, y hacía un frío infernal. Yo había pasado el invierno en Boston, ya venía congelada, y llego a pasar el verano a congelarme a Santiago, antes de que se hubiera esto hay que reconocer la Menem. Con Menem empezaron a exportar, Argentina empezó a exportar gas, y Santiago se volvió un lugar mucho más calentito. Pero esto era antes de que llegara la exportación de gas. El frío que hacía en la biblioteca de Flaxo, que estaba en otro edificio en aquel momento, era increíble. Bueno, la suma de ambas cosas yo creo no ayudó. Llegué a la Argentina después de hacer la investigación en Chile, y era el momento en que el menemismo estaba en el gobierno, ¿no? Y me recontra llamó la atención que Menem estaba privatizando todo y los sindicatos, en vez de oponerse, como que estaban cooperando. Y ahí había de pronto una pregunta que no era obvia para contestar. No es que tuviera la respuesta, pero evidentemente la respuesta iba a ser una contribución porque era algo que no se esperaba que ocurriera. La literatura en aquel momento decía que el sindicalismo se iba a oponer a las reformas neoliberales. Entonces, nada, cuando empecé a hacer las entrevistas, cambié el foco del tema de la transición democrática a el tema de las reformas de mercado. Y me resultó muy interesante y dije, bueno, nada, de ese viaje surge mi primer artículo, que es un capítulo del libro y que salió también en Desarrollo Económico, a principios, en algún momento, sobre las transformaciones del sindicalismo argentino en la primera presidencia de Menem. Digo, seguí trabajando, pero surge lo primero de ese viaje inicial y empecé a pensar cómo entender el caso argentino. Y acá hay el gran beneficio de haberme ido a hacer el doctorado de Estados Unidos, que de pronto Argentina no era todo, Argentina era un caso, y la gran presión que yo tenía era, bueno, ¿por qué nos interesa que en Argentina los sindicatos hacen eso? O sea, ¿a quién le importa Argentina? Entonces, ahí lo que tuve que hacer fue pensar, bueno, tengo que fijarme qué otros casos hay que se parezcan, que tengan este mismo desafío, donde haya un partido populista que esté haciendo reformas neoliberales, y ver qué onda, qué pasa con el sindicalismo. México era el caso obvio y el caso que conocía, y después, nada, buscando, leyendo, me enteré que yo poco sabía de Venezuela, la verdad, cuando inicié mi tesis,
pero que Venezuela era un caso similar. Tuve la suerte que un compañero mío estaba estudiando Venezuela y Argentina, así que era como obvio que la comparación funcionaba. El verano siguiente me fui a México a empezar la investigación. Y bueno, nada, fui descubriendo que no necesariamente el sindicalismo hacía siempre lo mismo y en los tres países, y que no necesariamente tampoco el resultado de lo que hacía el sindicalismo era lo mismo en los tres países. Pero era difícil como estructurarlo para poder realmente el proceso allá es un poco distinto que en Argentina, hay que aprobar una propuesta de tesis para poder iniciar la investigación. Y bueno, y ese proceso fue un proceso bastante arduo, un proceso donde todo lo que leía trataba de ver si explicaba el problema y lo que yo veía. Es un proceso muy solitario en ese sentido, porque uno está como solo tratando de entender cuál es la respuesta, y en algún momento de tanto estar pensando te va surgiendo, al menos a mí me pasó eso, o sea, como una especie de eureka moment, como no me di cuenta que en realidad pasa esto, y entonces elaboré una hipótesis, que resultó ser la hipótesis de la tesis y del libro. Es bien raro eso. O sea, la hipótesis con la que yo partí, que tenía que ver con la variación a nivel nacional en los tres países, terminó explicando también en gran medida la variación subnacional entre sectores de la economía, por el tipo de énfasis en las organizaciones sindicales. Eso es bien raro, digo, yo ya llevo muchísimos años de dirigir tesis, y lo más común es que cuando uno hace con una hipótesis de la propuesta de tesis y llega al campo, se encuentra que no es realmente, o sea, que no es necesario. O sea, yo fui y volví varias veces, pero cuando uno va por primera vez, sobre todo, ya con la hipótesis, la mayor parte de las veces lo que hay que hacer es terminar modificando la hipótesis original. Así que bueno, nada, ese proceso es de nuevo el proceso también después de ir a buscar el material para testear la hipótesis, y esa sensación de, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que es equivalente? Los países o los casos no son siempre equivalentes. Esto me recuerda a mis discusiones con Luis cuando estaba acá. O sea, ¿qué es lo que la medida en una provincia significa en otra provincia? No es que trabajamos con unidades que sean iguales, ¿no? Que uno puede decir, no sé, la atmósfera es igual en todos lados, se puede medir de forma igual. Entonces, buscar la idea de medidas equivalentes, si uno va a trabajar comparando no en el tiempo, sino comparando entre distintas unidades geográficas, sean países o provincias u otro tipo de unidades geográficas, donde el contexto puede hacer que la forma en la cual la gente protesta, o la forma en la cual la gente se expresa, o la forma en la cual la gente invierte en ciertos recursos sea diferente. Y en ese sentido, bueno, el proceso de la tesis es un proceso arduo, porque hay que ir a cada caso, o al único caso, y tratar de conseguir material, y después reorganizar ese material de un modo en el cual sea comprensible para cualquiera que no sea uno. Y eso en el caso norteamericano ahora hay un proceso muy, muy fuerte de replicabilidad, o sea que cualquier investigación que uno hace tiene que ser replicable. De hecho, hay journals, hay como publicaciones donde te obligan a mandar la data, y ellos replican todo, le pagan a alguien por replicar todo, incluso con la data cualitativa, lo cual es bastante problemático. Así que bueno, pero el ejercicio era, bueno, tenés que presentar la información de un modo que pueda ser replicable. Y bueno, y en algún momento uno va haciendo eso, como decía María Matilde, es un proceso arduo cuando uno vuelve y tiene que poner todo junto en una tesis, escribir el famoso momento de escribir la tesis, que es el momento final. Es, yo creo, el momento con mayor angustia, donde uno se siente más solo y donde más dudas aparecen sobre si esto va a ser o no va a ser realmente una contribución.
Y esto de nuevo le pasa a todo el mundo, hay que pensarlo de ese modo, es parte del aprendizaje y es parte de lo que hace que después, cuando uno sigue una carrera académica y hace otras investigaciones, ya sabe que es posible hacerlas. O sea, es esa primera que te da la posibilidad de sí se puede, quiero abandonar pero sigo. Después yo hice muchos libros y muchas investigaciones posteriores y ya las sé sabiendo que, bueno, de los trucos, de lo que tenés que esperar, de que vas a poder, de que si te falta algo, podés volver a buscarlo o podés tratar de reemplazarlo. Todo eso lo aprendés, es el aprendizaje en el proceso de hacer la tesis. Entonces todos los trabajos anteriores yo creo no son comparables con la tesis, porque ya los haces con mucha más seguridad de espíritu, no que igual te angustias, pero no es el mismo nivel de angustia, yo creo. No sé, María Matilde, si querés que corte acá y hablamos a preguntas, por ahí más, para no aburrirlos. Bueno, ¿quieren levantar la mano el que quiera preguntar o comentar algo? ¿Sí? Yo tuve que, disculpame Vicky, pero se me cortó la computadora. Cuando empezaste a hablar se me cortó y tardó un montón en volver a engancharla. Suele pasar. Así Por que lo me menos perdí no lo se que me les cortó a mí, que contaste. hubiera sido más dramático. Así que me perdí lo que les contaste. Justo lo mejor te perdí. Perdí la mejor parte. Los ¿Qué puse a dormir, no es que nadie pregunta. ¿Y tienen ya pensado los temas de tesis todos? Algunos sí, porque yo los tuve en la clase, digo. A ver, Me consta que había gente que tenía tema de tesis en el año 2019, no sé en qué estarán ahora. tienen que tenerlo para entrar al programa, así que casi todos tienen. No sé si los cambian, eso ya es otra cosa, pero que tienen que tener algo seguro. Me parece Yo que tengo Luis una. está levantando la mano. A Sí, ver, no, Luis. no, no puse, no levanté la mano del Zoom, pero levanto la mano real. No, yo tengo una pregunta sobre los tiempos y los cierres. Cuando tenés el reloj que ya está, yo ya tengo que terminar, me queda X cantidad de tiempo. ¿Cómo cerrás? Cuando es Bueno, obvio que no podés, no entra todo y cuando. está muy bien tener, que te obliguen a terminar, porque si no la tesis es eterna. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente que dirijo es, no hay mejor tesis que la tesis terminada. Entonces, en algún momento tenés que terminar. Entonces, yo ponele mi experiencia personal de tesis, la conclusión para mí era un desastre porque la terminé, porque nada, tenía que graduarme porque me salió un laburo y tenía que tener la tesis. Entonces, al final le apreté el acelerador y la conclusión, vos me decís, ¿estás contenta? No, pero bueno, después la revisé, o sea, en el libro la conclusión es completamente distinta. De la tesis al libro tenés mucho trabajo todavía. No es que vas a publicar la tesis. Entonces, en algún momento me parece que tenés que decir, bueno, siempre que tu director de tesis y tu comité te diga esto es presentable, porque tampoco querés ir a que te masacren, pero me parece que acá, bueno, hasta acá llegué, esto es una contribución, después haré otra. Eso me parece que en algún momento hay que hacerlo. Sí, Iván. Gracias, gracias Vicky. Nada, un poco una pregunta, creo que para contestar cuál es mi propia percepción respecto de lo que implica una tesis doctoral en este contexto. Mi percepción y un poco la pregunta es cuánto es así, es que el gran desafío, el principal desafío más que el tema o lo novedoso del tema o generar un aporte a la disciplina, en este contexto quizás es más la parte metodológica de la tesis. Yo trabajo con métodos quanti y mi miedo a la hora de escribir la tesis doctoral es de hacer algo que sea metodológicamente sólido y salirme quizás un poco de los métodos cuantitativos más sencillos o tradicionales y empezar a trabajar con métodos mixtos o con otras cosas un poco más sofisticadas. Digo, ¿cuánto de eso es verdad y cuánta? Entiendo que requiere mucha más rigurosidad que quizás con una tesis de maestría o que, no sé, una publicación en algún journal de acá de Argentina.
Sí, a ver, esa es una pregunta que es muy contextual. O sea, yo te puedo responder desde lo que yo conozco, que es mi experiencia acá. Acá las demandas metodológicas son súper altas. Entonces, definitivamente no es solo tener una contribución, una respuesta y una hipótesis, sino que el testeo de esa hipótesis sea realmente consistente. Y eso implica tener métodos, sea cuantitativos o cualitativos, por eso que permitan la replicabilidad y que permitan evitar relaciones que en realidad no son existentes, sino que son espurias, por lo cual tienen que ser métodos que permiten hacer análisis de lo que se llama robustez, o sea que con otro método la relación se mantiene. Eso me parece que es como el estándar en Estados Unidos. Parte de, digamos, de lo que te demanda la propuesta de tesis y la aprobación de una tesis. Después hay variación en el grado de atención a diferentes cosas del método. Por ejemplo, en este momento, aunque no en todas las universidades, hay como una atención muy grande a los temas de identificación de causa. Entonces, o sea, sabes seguro que si vas a presentar tu tesis porque estás buscando trabajo, es muy probable que alguien te pregunte si la relación que estás mostrando es realmente de causa o no, qué tipo de recurso usaste para mostrar que es una relación causal. Vos podés decir, bueno, yo no estoy interesada en la relación causal, quiero estudiar el cómo, qué sé yo, pero esa pregunta va a estar siempre presente. Y el tipo de diseño de investigación es súper importante para la tesis. Que cualquiera sea la metodología, hay una necesidad importante de justificar el diseño de investigación y la metodología elegida. Yo hago una. Dale, sobre todo que María Matilde se volvió a caer, mira. Sí, se borró. No, a mí me gustaría, yo estoy ahora en la instancia de empezar el campo, ¿no? Empezar las primeras entrevistas y bueno, hay como mucho entusiasmo, ¿no? En las primeras entrevistas, lo que uno va viendo, ¿no? Pero bueno, también hay como un mundo medio desconocido, o sea, si bien uno hizo trabajo de campo en otras instancias, esta es como la más, como la más pesada, esta instancia de... no sé, algún comentario sobre esa etapa de la tesis, digamos, ¿no? O a partir de tu experiencia, recomendaciones. Sí, mira, ahora estás en un mal momento, o sea, parte del tema que tengo yo ahora es que hacen mis estudiantes, que muchos tuvieron que volver a las apuradas del campo porque los agarró el coronavirus en distintos países, y muchos tesis se han frenado porque, qué sé yo, tengo una que trabaja sobre el movimiento cocalero en Bolivia, anda a ir a Bolivia, o sea, no se podía primero por la violencia, después por el coronavirus, quedó frenadísimo. Entonces ese es un problema peculiar a la pandemia. Pero lo cierto es que ese es un momento de angustia y tiene dos lados. Por un lado, el momento del entusiasmo de finalmente llega a buscar la información empírica que te permite analizar tu tesis. Eso está bueno, ¿no? Porque vos venís estudiando, y bueno, a ver si cuando vas a la realidad encontrás algo que se relaciona con lo que venís pensando. En ese sentido, y aparte es un momento que es mucho menos solitario que el de la escritura de la tesis, ¿no? Porque es un momento que vas, mirás archivos, hablas con seres humanos, no sé, en fin. Hay alguna persona aparte de vos y tu computadora. Eso por el lado positivo. Por el lado negativo también te da el miedo de cómo hacerlo, de no hacerlo mal, de no desperdiciar la oportunidad, de cómo empezar, de cómo arrancar. Yo creo que ese arranque es más fácil que el de con la página en blanco empezar a escribir. Porque de última, ponele que la primera entrevista que hiciste es un desastre, o no sirve para nada, o te equivocaste, bueno, no importa, seguís haciendo. Me parece que da menos angustia, al menos a mí. A mí el principal problema que tengo ahora es que, a diferencia de la tesis de doctorado, que me sobraba el tiempo y me faltaban los recursos, ahora tengo recursos y no tengo tiempo. Entonces, claro, el costo-oportunidad de hacer algo mal para mí se ha vuelto muy alto ahora.
Pero en el doctorado, bueno, si esta entrevista no anduvo, busco hacer otra, si ¿entendés? Entonces no me parece algo tan grave y me parece que ahí yo sería como más de disfrutar la cosa detectivesca de tratar de entender lo que está pasando. Y esa fue mi experiencia, creo yo, tratando de acordarme, pensar que fue mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Te sirvió, Lucas? Sí, ahí está. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Bien. Nada, también una pregunta sobre mi experiencia. Yo estoy justamente en el momento de la soledad, en el proceso de escritura de la tesis, y en realidad estoy, digamos, como entrando al momento de presentación a postdoc, ahora a mitad de año debería ser. Y estoy, digamos, como en un proceso de empezar a pensar, digamos, qué, ¿no? Como, ¿y ahora qué sigue después de esto? Y mi pregunta, o sea, yo que estudio política ambiental, específicamente lo que es bosques nativos, estoy como en ese proceso como de, bueno, es momento como de saltar y hacer una comparación entre países, profundizar la comparación a nivel subnacional, viendo qué pasa con la hipótesis que estoy planteando, ver qué pasa en otros países de América Latina, en donde, bueno, quizás los contextos se amplían, pero manteniendo cierta regularidad propia de la región. Entonces, como consultarte tal vez, no sé, cómo fue tu proceso postdoctorado, cómo vino después y con qué te encontraste. Sí, bueno, te voy a Gracias. contestar cómo fue y después te voy a contestar qué me parece que puedes hacer vos. Fue nada, no es que lo planeé. Yo cuando estaba haciendo el doctorado, apliqué a una beca postdoctoral que me salió, que usé de hecho para terminar de escribir la tesis y después me duró, era una beca de 2 años. Y eso me exigía una propuesta. Y yo tiré una propuesta con algo que no estaba súper comprometida, pero necesitaba tener algo para ganar la beca. Entonces, escribí una propuesta sobre el servicio de utilidad pública, privatizaciones de electricidad y telecomunicaciones, que terminó siendo mi segundo libro, pero te diría que así como para escribir la tesis me tomó más tiempo y tuve como más libertad de pensar el tema, acá llegué al tema medio porque tengo un deadline dentro de, no sé, 1 mes, 2 meses, me parece que este tema va a dar, porque después de la privatización, en realidad no, yo pensé que después de la privatización como que los consumidores se iban a transformar en un actor más importante que los sindicatos, cosa que no ocurrió, y después la tesis, el libro ese trabajó sobre consumidores, pero también trabajó sobre otras cosas, porque los consumidores terminaron no siendo lo que yo esperaba cuando inicié el proceso. Pero bueno, ahí me vi como forzada a elegir un tema porque me pareció, bueno, si los sindicatos como que decaen, vienen los consumidores, en fin. No lo pensé mucho y tuvo unas consecuencias bastante importantes, porque yo pues, los siguientes, no sé, 10 años me la pasé trabajando en eso, saqué otro libro, no sé, 10, 7, 8, no sé, pero un periodo grande. Entonces, si tuviera que empezar ahora de nuevo, tal vez le hubiera dado más pensamiento a qué era ese segundo proyecto. Y ahí en ese sentido, ¿qué consejo te doy? Que pienses que podés ser algo o sea, puede ser algo que sea un par de artículos y no sea un compromiso de mucho tiempo, o puede ser algo que te comprometas por mucho tiempo. Y tendrías que ver qué es lo que querés hacer. O sea, tenés 2 cosas para ver. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que te genera más a vos interés? Porque es un proceso que si no te aburrís. O sea, el aburrimiento yo creo que es el principal costo de esto, o sea, el principal amenaza para mí, que uno termina y al final, cuando viene el artículo o el libro, las páginas, no querés ni revisarlo, primero querés leer más, ya lo leíste 500 veces, ya no te interesa más, ya estás 3 temas después. Entonces sí pensaría qué tema, qué forma, qué es lo que te moviliza desde el punto de vista. Y la otra cosa es que estando en pandemia, ¿qué es lo que puedes hacer? No, porque la pandemia no es que se va a resolver en los próximos 2 meses. Si vas a hacer América Latina, tenés que darle este año y el que viene. Entonces, eso también es algo que yo pondría
pensaría si puedes hacerlo más cuantitativo, si puedes bajar cosas del internet, qué sé yo. O sea, yo misma ahora, hasta en el año tengo tantas cosas que no tengo tiempo, estoy siempre corriendo, pero este verano me tengo que, o sea, ya pasó un año, no se acabó la pandemia, en América Latina tengo que repensar cómo voy a hacer mis investigaciones, porque yo pensaba en hacer trabajo de campo que no voy a. Así que esas dos cosas, Carolina. Sí, es una, como para conocer tu experiencia y un poco más de consejos con respecto al trabajo de campo, ya que vos, como nos comentaste que investigaste y comparaste entre unidades geográficas entre países, ¿qué recomendás cuando se va a comparar un país que tal vez no conoces tanto? Yo me imagino que la experiencia argentina, tal vez, o sea, conocías más que no sé si México o Venezuela. Entonces, ¿qué consejos darías cuando se va a entrar? O sea, que ya obviamente teóricamente tenés justificado por qué tu caso, pero ya la entrada a campo, ¿qué consejos darías para, o sea, o errores para evitar, o cómo empezar a contactar a las personas, o buscar algunas redes? Vos tenés algo a tu favor en el sentido que, no sé qué países, pero que puedes hacer tu país y Argentina y conocer los dos. Digo, si esos son tus dos casos, tenés mucha más margen. No sé qué, ya no me acuerdo qué casos pensabas hacer, así que no. Sí, no, yo, bueno, ahora mi tema es sobre justicia electoral y errores políticos. O sea, comparo tribunales electorales y los jueces. Y comparo Costa Rica, obviamente, pero iba a comparar Uruguay y Panamá. Y digamos, en Uruguay, eso está bien, son 3 países chiquitos, está bastante bien esa cosa. Digo, por ejemplo, una cosa que es importante es que son 3 países chiquitos y de ingreso medio o alto en el caso uruguayo. O sea, no tenés los problemas de que el Estado no llega a un país como Honduras o Haití o Nicaragua, ni que no se puede comparar Brasil o México o Argentina, países federales con una estructura muy simple. Entonces está bien esos 3 países. Y ahí Costa Rica conoces, entonces la pregunta es cómo entras a Panamá y Uruguay. Yo normalmente antes de ir a ningún país trato de leer lo más que puedo del país, hacer contactos con gente del país y nunca, o sea, y siempre llego a alguna institución académica, nunca llego al hotel, digamos. Cuando estaba haciendo mi doctorado en Harvard pasaba gente de todos los países, no era difícil. Y había, si no busca gente, proponele, digo, yo no conozco en este caso, justo si me preguntas, qué sé yo, pero alguien que estudie Panamá, que se estudia bastante poco, por cierto, o Uruguay, que hay bastantes politólogos que te pongan en contacto con ellos. Entonces, lo ideal es llegar a una institución académica donde haya gente trabajando ese tema. Entonces, ellos te dan sus propios contactos, aprendes de ellos, tenés, qué sé yo, el almuerzo, hablas sobre el tema. Para mí es importante para entender cualquier fenómeno político el contexto, entonces vale la pena no solo informarte sobre los tribunales electorales en Panamá debes conocer bastante, sos costarricense, pues como Uruguay y Argentina, en Uruguay y Costa Rica, sino también el contexto político, los partidos, cómo se llegó a eso, qué funciona, cuáles son las reglas informales y cuáles no. A mí se me ocurre que la comida y la música son claves siempre también para entender a la gente y hacer amistades, así que yo siempre voy por ahí también, pero eso es un gusto personal, digamos. Me parece importante también hacer relaciones con académicos locales, porque se aprende mucho de ellos, y en la medida de lo posible yo le digo a mis estudiantes que traten de escribir en medios locales también, o de publicar de su tesis en journals, no sé cómo se dice journals, Dios mío, estoy como en publicaciones locales académicas también, como que es importante tratar de dialogar con las interpretaciones locales, porque si decís algo que a todos los locales les parece como, no, esto no va para ningún lado, ahí yo me replantearía, ¿no? Como que es un buen cable a tierra tu diálogo con la academia local. Excelente, no, Todos muchas esos 3 gracias. países tienen una academia local bien fuerte, o sea que es Sí, bastante sencillo. gracias.
Bueno, si vale repetir, yo quiero hacer otra pregunta, pero hacer un paréntesis tema tesis, si me dejas. La agenda hoy, pensando a futuro y que ya hemos terminado la tesis, ¿para dónde ir? O sea, ¿para Vos dónde en crees que...? particular, Luis, que ya debieras haberla terminado. No, no la debiera haber terminado, me queda un año, Vicky, todavía, así que... ¿para dónde está, o sea, por dónde va la agenda o por dónde no irías? O sea, eso. Esa es una pregunta, yo siempre le digo a mis estudiantes, es difícil, o sea, vos vas a entrar a un tema ahora, lo vas a terminar mínimo en 5 años y se va a publicar mínimo en 6 o 7. ¿Dónde está la agenda ahora? No importa, porque en 6 o 7 por ahí está en otro lado. Entonces, esa actitud estratégica me parece un poquito arriesgada. Yo lo que diría es, hacer algo, pensar para mí, bueno, y es por ahí es una cuestión de personalidad, lo que más me mete es el aburrimiento. Me distraigo rápidamente, encuentro otra cosa que me interesa más que la que estoy haciendo en este momento. Entonces tiene que ser algo que me interese. Y en general lo que me interesa tiene que ver con problemas políticos, eso es personal, no todo el mundo, hay gente que estudia cosas históricas, o sea, a mí me interesa cosas que tienen que ver con problemas políticos que estoy viendo en el momento. Entonces, qué sé yo, mi última investigación que fue sobre la soja y los conflictos agrícolas, tanto en Argentina como en Paraguay, tuvo que ver con que, bueno, vi el boom de la soja, los conflictos, la 125, o sea, esta realidad argentina. Ahora estoy empezando a trabajar sobre conservación de tierra y eso tiene que ver con haber visto como lo que vi cuando estudié el sector agrario y cómo muchas de las formas de conservación en realidad son formas de apropiación de la tierra. Y por otro lado, el darme cuenta estando en un país desarrollado, no sé si desarrollado, sino de una democracia más vieja y una economía más vieja, que el tema del medio ambiente es un tema clave. Entonces tiene más que ver con ya la conjunción de lo que aprendí en mi última investigación, que ya terminó y estoy escribiendo nomás, y lo que veo como importante, y no encuentro que lo que leo, aunque tampoco es de todo, pero como que a mí me gusta mirarlo desde la economía política y como que no hay mucho escrito de conservación desde la economía política. Nada, eso, no es que haya... Pero por eso yo pensaría qué te interesa a vos y sobre qué tenés alguna idea. O sea, como yo te dije, cuando pasé mi tesis al otro tema, venía viendo que los sindicatos iban como debilitándose contra los empresarios y pensé, bueno, por ahí los consumidores se transforman en el actor. Terminaron no transformándose, o sea, no es que la vi re clara, pero vino un poco de lo que había visto antes. Esa es mi experiencia, o sea, ponele, a mí me llamaría la atención si te pones a escribir tu siguiente investigación sobre clubes de fútbol. Podría ser y por ahí te divierte un montón. Pero, no, ni lo veo. No, pero entendés, si vos me decís que trabajás sobre otra política económica, se me ocurre que irías más por ahí. Gracias. ¿Los inhibí o los aburrí? No, sí, si se puede una segunda ronda, yo también aprovecho. Tal vez ahora en pandemia con tus estudiantes, ¿cuál ha sido la experiencia? Si han tenido que tener un poco de trabajo campo y han tenido que hacer mucho virtual, entrevistas y etcétera. No sé si, ¿cómo has visto esa experiencia de trabajo campo? Es un desastre, la verdad que es un desastre, está todo el mundo haciendo web scrapping y trabajos cuantitativos, las entrevistas virtuales, hay gente que tiene que hacerlas porque no tiene alternativa. Es bien complicado el tema, sobre todo yo tengo mucha gente que trabaja crimen y esas cosas donde las entrevistas virtuales no son ideales. Hay gente que contrata como asistentes de investigación que le hagan las entrevistas o los ayuden a organizarlas. Otra opción es
es como asociarse con alguien local. Sí, porque para los que tienen que viajar, ¿no? Y no pueden viajar. Entonces, que ustedes, no sé, entonces que alguien local haga parte del trabajo, vos haces parte del trabajo y publicás como coautoreando. Y nosotros, a primera hora, permitimos cierto grado de coautoría en las tesis, y ahora con la pandemia me imagino que vamos a relajar aún más frente a las necesidades de lo que haya que hacer. Gracias. Buenas tardes, Vicky. Hola. ¿Qué tal, Eliana? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta. En mi caso, yo no pude cursar con vos el curso que diste. Mis compañeros Caro, Lucas, me contaron que estuvo buenísimo. Me quedé con ganas. Yo, en mi caso, el año pasado yo defendí el proyecto de tesis en el doctorado y estaba como con muchas ganas de empezar el campo y bueno, pandemia. Y hago una comparación a escala subnacional y tenía que viajar a Tucumán y Córdoba. Y bueno, no pude hacer trabajo. Generalmente yo voy, me quedo un tiempo, empiezo haciendo trabajo de archivos, busco información y recién arranco con las entrevistas y hago bola de nieve. Mi pregunta va más que nada, no sé cómo es en el caso de Estados Unidos, pero ¿qué recomendarías vos en este contexto donde es tan difícil para mí viajar a las provincias para hacer ese trabajo de archivo? Más allá de buscar cuestiones en internet, digamos, pero hay un montón de archivos que están cerrados. No sé de qué trabajas. ¿No? Sí, perdón. Yo busco distintos dispositivos de conformación de comisiones por la verdad a escala subnacional. En su momento hubo tanto delegaciones de la CONADEP como también hubo comisiones bicamerales. Entonces lo que trato de analizar es por qué hubo estos distintos dispositivos de comisiones por la verdad. Entonces arranco... Los archivos son los congresos, ¿dónde están? Exacto. Sí, arranco desde archivos periodísticos. No, porque el periodístico en los diarios provinciales y los congresos provinciales. ¿Y están abiertos? El problema con los archivos es que estaban cerrados. Si contratás a alguien allá, no dejan entrar a la gente. No, ese fue mi problema todo el año pasado. Exacto. Sí, y ese año parece que vamos. Que tengo acá, yo te digo, de hecho el instituto que yo dirijo estamos dando plata y le decimos te damos plata si no puedes viajar para que contrates a alguien, pero si el archivo está cerrado, no hay mucho que hacer. Sí, desolador. Ya estuve el año pasado. Una gran solución, no la tenemos. Estamos como pidiendo que cambien la tesis, les alargamos el tiempo. No hay una gran solución. Los historiadores están aún peor porque sin los archivos no llegan a ningún lugar. Y el tema es que vos querés una cosa que empieza en la década de los 80 y no había internet, o sea que no podés. Exacto. Sí, así estoy, en ese silencio. Lo que haría en tu caso es tal vez buscar algo que fuera más contemporáneo, que te sirva el internet, sobre ese mismo tema. O sea, yo buscaría algo que pueda haber sido un outcome de eso. O sea, algún grado de variación subnacional que tenga que ver con los derechos humanos, no se me ocurre, no sé nada del tema, pero que haya ocurrido, ponele, en la última década, que ya había internet en todos lados. Y después que se acabe la pandemia, iría a hacer este análisis y me fijaría si explican los outcomes que ves en la última década. Ponele, porque así mientras tanto vas haciendo esto. Bien. Sí. Así te lo digo pensando en voz alta, hablar con tu director o directora de tesis porque por ahí te estoy diciendo cualquier paparruchada. Sí, encima el panorama para este año es el mismo. Sí. Por lo menos ahora
estaríamos en la misma situación. Así que... El panorama acá, que estamos todos con acceso a vacunas, que no va a estar normal en septiembre siquiera. La vacunación está de 16 años para arriba en todos lados. O sea que olvídate, imagínate en el resto del mundo donde no hay vacuna. Está bien. Bueno, gracias, Vicky. Perdón que no tengo mejor solución. No pasa nada. Hola, voy yo si no hay nadie. Hola, Vicky. Yo estoy en una etapa súper inicial, recién estoy pensando todavía como terminando de definir el tema, pero quería ver, quiero estudiar como diferentes, la economía política de diferentes estrategias de descarbonización en algunos países de América Latina. Eso es más o menos lo más concreto que tengo. No sé si tenés alguna sugerencia, idea, comentario respecto de eso. Ahí, en esa etapa la pandemia te molesta menos, es un tema súper contemporáneo, en masas en la internet, puedes sentarte frente a la computadora donde todos pasamos nuestros días de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta que nos movemos a ver Netflix en el televisor. Hay mucho sobre eso, es un tema nuevo. Yo lo que diría es que sí investigaría lo que se está publicando, que es todo relativamente nuevo, y empezaría a fijarme cuáles, es más, me interesa a mí saber cuáles son las variaciones en las estrategias de los países, no tengo idea, me da mucha curiosidad saber. Lo que tiene de bueno un tema tan nuevo es que, como te digo, ves, yo no sé nada, ya con o sea, publicar un artículo descriptivo ya de por sí es una contribución. Entonces, si vos te pasás horas frente al internet y averiguás y podés mapear esa variación entre 2, 3, 4, lo que sea el número de países que quieras, ya tenés un artículo para mandar a publicar. Y después tu tesis puede ser, ok, tengo esta variación en la variable dependiente, ¿cómo la explico? Así que me parece que de todos sos la que está en el mejor lugar. Te diría que desarrollo económico estaría particularmente interesada en recibir algo sobre el tema. Gracias. ¿Alguno más? Que María Matilde la perdimos, se la murió la computadora, pobrecita. Perdón, interrumpo. María Matilde me estuvo hablando por WhatsApp, sí, se le cayó como 3 veces, intentó entrar por el celular, pero tampoco pudo, así que bueno, les pide disculpas y te manda un saludo. Dale. Es argentina, ya sé. ¿Alguno más? Que si no, Luis viene por la tercera. Yo te veo con espíritu. No, me voy a callar porque si no... Pero puedo, a Eliana, que no la conozco, podemos hacer la Gran Argentina y te paso el contacto de alguien del archivo de Tucumán si te sirve el contacto para hacer. Perdón, Todo ya que bienvenido. estamos en tiro. Todo bienvenido. No, no estoy en Buenos Aires. Pero quedaron los amigos. Muy bien. Sí, por favor, Luis. Te agradecería muchísimo. Y en Córdoba tampoco debe ser tan difícil encontrar a alguien. No, hace un par de años viajé con... No sé qué dice que te puede tirar, te ayuda. Ay, sí. A un centro. En Córdoba viajé de vacaciones y con mi compañero hace un par de años y bueno, fui a La Perla y es como que hasta una de vacaciones se pone en modo de buscar el objeto y un montón de cosas y encontré varias cosas. Pero bueno, Tucumán sí sería de cero completamente porque no desconozco absolutamente todo, excepto los artículos publicados por colegas. Bueno, lo tenés a Luis.
Geraldine o Geraldina, ¿querés hablar? No sé, ¿levantaste la mano? No, Vicky, estoy con el celular y te quería ver, así que lo saqué. Gracias. A mí, Vicky, particularmente, para ya que nadie preguntó nada, me interesaría saber sobre, bueno, mencionaste que estuviste trabajando sobre conflictos agrarios y ahora sobre el tema de la conservación de la tierra desde un enfoque de economía política. Como que, no sé, me interesaría saber como un poquito más qué es lo que estuviste haciendo sobre esos temas particularmente. Sobre conflicto agrario, o sea, cuando empezó el boom de las commodities, ¿te acordás que yo lo empecé a mirar? Que fue cuando también sacamos la creación de la Red de Economía Política de América Latina, y entonces, como que primero que haber hecho un manifiesto que diga hay que estudiar estas cosas, me dije, bueno, pues vale que le estudie, porque si no, como que... Y entonces... empecé a mirar el impacto de la soja, sobre todo en Argentina, Paraguay y Uruguay, porque junto con Brasil eran los países más productores de soja. En Uruguay hice trabajo de campo, pero honestamente no dio para nada, digamos. O sea, tienen cero conflicto, todo es recontra corporativo, son 5, se conocen todos, todo lo que entrevisté, si no habían sido novios del anterior, era del hijo, el primo o el tío. Y en Paraguay, hice Paraguay y Argentina, y entonces en Argentina trabajé sobre el conflicto agrario, que interesantemente en los 90 fue mucho más en lo que se llaman las economías regionales, y con el commodity boom fue más en la zona núcleo, y ahí salió un paper, o un par de papers con Jorge Mangonet sobre el conflicto de los productores rurales, y ahora tenemos un paper en referato con Rocío también Duarte, que está en este doctorado, sobre Paraguay y cómo en Paraguay el conflicto en realidad no es tanto entre Estado y productores, sino más bien entre productores y campesinos. Y cómo con el conflicto, con la suba de los precios de las commodities, se va trasladando el conflicto agrario hacia la zona donde, hacia la frontera agraria, que de pronto se hace atractiva, ¿no? Y ahora estamos con Jorge escribiendo un pequeño librito como poniendo en conjunto las dos cosas, o sea, el lado de los campesinos y el lado de los productores, o de los, ¿cómo se llamaría? Los farmers, con precios altos, o sea, cómo funciona en las distintas geografías para los distintos actores. Y vamos a agregar Brasil como un caso más. Y cuando estaba mirando eso, en Paraguay en particular hay una cosa que se llama como green grabbing, que es que hacen como reservas naturales privadas, como si fueran parques naturales privados, pero que en realidad es para que el Estado no se meta, como forma de prevenir la regulación estatal. Y entonces a partir de eso empecé a leer sobre los green grabs, hay toda una literatura al respecto. Y después me fui de vacaciones, como acá Eliana se fue de vacaciones a Córdoba, yo me fui de vacaciones a Ecuador y fui a las Galápagos y me encantó. Y entonces empecé a mirar parques nacionales, y es raro porque en algunos países se hace cargo el Estado del Parque Nacional, en otros países hay mucho más privado local, privado en Costa Rica, por ejemplo, hay mucho privado. Y entonces lo que me empezó a llamar la atención era distintas formas de estructura de administración de los parques nacionales, que no parece mapear exactamente al grado de riqueza y pobreza del país, que es lo que uno pensaría, ¿no? O sea, en el resto del mundo los estados tienen muchísimo, o sea, en los países desarrollados los estados están siempre a cargo, hay nacional, estatal, provincial. Y el modelo original es el norteamericano de parques nacionales, el primer parque nacional del mundo es Yellowstone, que es interesante, se crea porque habían destruido el Niagara Falls, era tan horrible el Niagara Falls, o sea, yo nunca fui, la verdad, porque por ahí es lindo, pero como te dicen que era horrible, en casi 5 horas no conozco. Y sin embargo conozco casi todos los parques nacionales del oeste, que se crearon como para que no ocurra lo que había ocurrido en el Niagara. Y bueno, y la idea sería tratar de entender por qué se adoptan distintos mecanismos de administración de esas tierras. A mí me interesaba un poco la economía política, porque cuando vos haces parque nacional deja de poder ser usado productivamente, o sea, hay quien paga costos, y que me llamó la atención cuando fui a las Galápagos, que limitan la cantidad de gente que puede vivir,
y emplean a los locales, pero el resto de los ecuatorianos, ¿por qué no pueden ir a las Galápagos? Entonces, todo ese tipo de juego. Y pensaba, de hecho, empezar en Ecuador, comparando la selva con las Galápagos, aunque ahora me doy cuenta que el agua es otra historia, me voy a ir, o sea, porque Fisheries es otra historia, otra literatura. Pero bueno, me agarró la pandemia y entonces estoy haciendo como levantando data de toda la creación de parques nacionales en América Latina y distintas variables que pueden explicar tanto el momento de creación como la forma de administración para hacer algún artículo cuantitativo, porque no se puede hacer nada. Pero bueno, es subóptimo, pero es lo que hay, digamos. No, bueno, está buenísimo, está buenísimo. No, yo porque algo que, perdón por lo tan personal, pero algo que estuve dando cuentas con las entrevistas y con el trabajo de campo, tanto, sobre todo en Chaco y en Santiago del Estero, es justamente un poco esa variación con respecto a la, más allá de toda la gestión y del uso de la tierra, con respecto a las reservas provinciales y al tipo de reserva provincial, porque no sé, un poco lo que comentabas vos recién, me pareció como súper ilustrativo con lo que estuve viendo. No, me Y que me llama encantaría, ¿tenés algo escrito? No, tengo nada escrito, es parte aparece en la tesis, pero como no es el objeto de estudio la reserva en sí, o los tipos de reserva en sí, empiezan a aparecer como especies de observaciones con respecto a eso. Y no sé, hay reservas que son puramente productivas. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, plantar árboles. No aburramos a todo el mundo. Sí, perdón. ¿Por qué me mandás un email y hacemos un Zoom vos y yo y hablamos del tema? Ah, dale, buenísimo. Me parece práctico. Genial. Lucio. Me apareció, mirá. Ahí está Mónica, que no la había visto, está chiquito el cuadrito. ¿Cómo andas, Mónica? ¿Cómo andas, Ana? Lucio, te veo con la mano alzada, no sé si es de verdad o te caíste sobre el... No, perdón, sí, buenas tardes. Tengo ahí activo, ahí prendo la cámara. Buenas tardes. Levanté la mano porque me parecía, en primer lugar, quería agradecer mucho esta charla. En realidad todo el seminario de charlas con investigadores, para mí está buenísimo. Entonces, eso, quería agradecer muchísimo la generosidad y la predisposición. Yo acabo de empezar el doctorado, me recibí a mediados del año pasado, en julio, justo me presenté a la beca de CONICET y quedé, entonces estoy como recién arrancando con todo el proceso, tanto con el diseño de la investigación como con la definición del problema. Si bien para poder conseguir la beca tuve que diseñar una propuesta de tesis y demás, comprenderás muy verde todo esto. Y viendo todo lo que estabas comentando y lo que preguntan también el resto de los compañeros, bueno, nada, me parecía, abusando quizás de la generosidad también, estoy descubriendo todas estas cuestiones de lo que implica bajar a campo, de lo que implica empezar a pensar las cosas, y las dificultades de los diseños, de investigación. Todo es apasionante y a la vez a mí me resulta, en cierta medida, una escala que, bueno, por momentos me desborda. Estoy aprendiendo muchísimo a grandes pasos. En principio, de hecho, lo que me interesaba en un principio estudiar, y esto lo quería compartir aquí, pero también para ver si en una de esas tenés algo para comentar o una guía para mencionar. Estoy todavía armando el equipo de dirección y todo lo demás. En realidad estaba viendo justamente el tema de la pandemia. O sea, parte de mi idea era estudiar cómo habían observado varios países de América Latina, 4, cómo habían recibido o abordado a la pandemia como fenómeno político. Entonces, cómo la construcción de esto como fenómeno político en cierta medida quizás condicionaba la respuesta política que venía después en términos de política pública, por los casos como súper claros de los conflictos que desató Bolsonaro y demás. Me parece que es un tema súper amplio y difícil también de operativizar. Entonces estaba con todos esos desafíos y quizás si había algo para decir al respecto o no. Primero algo que me dejaba pensando recién de lo que estabas diciendo, que claro, primero hay que ver si hubo diferencias reales en cómo se las conceptualizó, capaz que todos lo vieron igual. Sí, quiero que darte un consejo, es que cambies de tema. Y te voy a explicar por qué. Primero, es un tema que no terminó. O sea que lo que vos estás viendo, si vos hubieras empezado esto un año atrás, que yo escribí algún articulito, dirías, Argentina, cómo en la pandemia cerró la polarización. Qué buena la colaboración entre la coalición de gobierno y la coalición opositora en coordinar en la cuarentena de marzo del año pasado. Y hubieras escrito tu tesis sobre esto. Y vino este año y se están matando por el cierre de las escuelas. Entonces,
Yo me parece que cuando el evento no terminó, es así, es como estamos en el medio de la película, implica unos riesgos enormes. Así que, y aparte que hay 4.000 millones de personas mirando la pandemia, es difícil decir algo nuevo, hay un montón de cosas escritas, y encima te digo que mi impresión es que todavía no sabemos cómo termina la película porque la gente cambia mucho. Más aún, incluso cuando haces las cosas bien, te va mal. Bolsonaro hizo todo mal, le fue mal, pero Vizcarra hizo todo bien y le fue mal igual. Los uruguayos eran el modelo del mundo hace 6 meses y ahora son un desastre. Es un tema que tiene unos riesgos gigantescos. O sea, si solo eras estudiante bien, entraste a la oficina, cuando saliste ya cambiaste de tema, porque el riesgo que implica meterse en eso es enorme. Y aparte es un tema demasiado grande. Entonces es como una tesis de nunca acabar. Yo te diría que busques algún aspecto más pequeño, más abarcable, y en lo posible de algo que ya se acabó, o sea, que puedas decir la primera, no sé, la primera ola de la pandemia o algo así, porque la pandemia no se acabó, ya vimos que las mismas personas, creo que Argentina es un buen caso, Alberto Fernández un año atrás reaccionó muy diferente a como está reaccionando ahora. Entonces, eso yo te diría que lo veo como una tesis con grandes riesgos, nada, honestamente, ¿no? Bueno, muy claro también, muchas gracias. Perdón por la... Yo tengo dos preguntas. Dale. Una, quizá, digamos, yo también estoy en el inicio del doctorado, recién empezando, y una tiene que ver más con algo que a mí me está costando mucho, que es la organización, sobre todo con las lecturas del doctorado, lecturas de otras cosas, y con la lectura de la tesis. Entonces, quizás un consejo con respecto a la organización de las lecturas digamos, para la tesis. Y otra es, bueno, como también estoy recién, como dije, empezando el doctorado, tengo recién el proyecto, yo estoy trabajando sobre los factores que explican la distribución desigual de la violencia estatal a nivel subnacional, es decir, ¿en qué país? En Argentina. Y me está costando un poco conceptualizar justamente la violencia estatal. ¿La violencia estatal es la policía? La idea sí, pero creo que es muy amplio y necesito como también mejorar, ¿no? la conceptualización. Así que ya pero para estar hablando sobre violencia policial, ¿qué es lo que querés medir? ¿Porque hay más en algún lugar que en otro? O... Exacto. ¿Qué factores explican justamente esta desigualdad o esta heterogeneidad en la violencia policial? Ahora hay mucho escrito, al menos en inglés, sobre violencia policial. Es un tema que está hot porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Yo no sé la respuesta, no hay un consenso. Es una literatura más bien emergente. O sea, te diría que podés mirar cosas como, no sé, Eduardo Moncada, que es colega mío en Barnard College, que está trabajando ese tema en América Latina. Lucía Dammert en Chile está escribiendo un libro sobre eso en Perú y en Chile. Hay otra, y se me va el nombre, Yanilda, no, un apellido español, no está en Harvard, pero Yanilda. Yanilda González está en Harvard y trabaja este tema de violencia policial y reforma policial. ¿Quién más? Se me ocurre mucho. Gustavo Flores Macías, que está en Cornell, trabaja el tema en México, y en México el grado de militarización de la policía. Hay mucha gente en Argentina, el que trabajó históricamente crimen y policía, que está en 3 de febrero, ahí se me está yendo Marcelo Bergman,
es como una persona con quien yo hablaría de ese tema. Y él tiene ahí como un centro de estudio sobre el tema, o sea que como que de ahí podés ir a toda la gente que trabaja el tema. Sí, y debieras como pensarlo, sí, cómo operacionalizarlo, qué es lo que es decir con violencia, cantidad de muertos, cantidad de... La otra persona que está en un SAM y que es interesante para hablar del tema es Gaby Kessler, que viene trabajando violencia y medidas más contextuales de violencia. Eso, me parece que sí, que debieras hablar con ellos, ver qué es lo que hay y fijarte dónde está dónde podés como generar algo que no haya. Gracias. De nada. ¿Uno más? Sí, Vicky, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy también en una etapa bastante inicial, estoy cursando recién el segundo año del doctorado y estoy comenzando a hacer el trabajo más exploratorio de cara al proyecto de tesis, al primer taller de tesis. Mi tema de investigación tiene que ver con las transferencias fiscales a municipios de la provincia de Buenos Aires y ver, bueno, cómo opera la territorialidad, la autonomía municipal ahí y demás. Cuando armé el proyecto para CONICET, como todos los proyectos son ordenados y uno presupone que va a contar con datos y demás. En Argentina no hay datos nunca. No, nunca, y en este caso menos, o los pocos datos que hay son o incompletos o está costando cruzar las bases. No, ¿para quién tenía datos de la provincia de Buenos Aires? De entrada, mi intención era ver las transferencias principalmente del Estado provincial a los municipios, y la primera persona que entrevisté, que es especialista en finanzas públicas, me dijo que no hay trabajo sobre eso porque no existen, o sea, las transferencias discrecionales de la provincia a los municipios. No, las discrecionales no hay manera de agarrarlas, pero había alguien que estaba mirando la provincia de Buenos Aires, pero que estoy buscando, no me acuerdo nunca el nombre. No, ahí la pregunta más que nada era algún consejo sobre cómo lidiar o cómo lidiaste vos si atravesaste este problema, o qué consejos les das a tus tesistas para lidiar con estos temas, ¿no? Con el tema de la falta de data, y tenés que buscar data alternativa. Si lo que vas a querer es las transferencias discrecionales, te diría que si las encontrás es un milagro. Me encantaría verlo, pero no me llamaría mucho la atención que lo encuentres. Me parece que podés encontrarlo no discrecional. Eso sí está. Puede ser que no esté exactamente correcto porque puede haber modificaciones discrecionales. Pero Porto y Lodola tenían un paper sobre la provincia de Buenos Aires y las comparaciones municipales de producto. Entonces hay cierta data municipal en la provincia de Buenos Aires, pero no la data discrecional que yo sepa, ¿no? Ahí debieras hablar con alguien que haga federalismo y más bien política municipal, no es exactamente mi tarea. Y si viene Ernesto Calvo, que trabaja ese tema, y dijo María Matilde que le toca venir, él es el rey de la data, o sea que va a saber si existe esa data, él va a saber. Genial, gracias. De nada. Hola, Vicky, yo quería hacerte una pregunta. También, como Lucio, quiero agradecer por el espacio porque me parece que está buenísimo tener esta oportunidad. Y al igual que Lucio y que Iván, también estoy, y que Nahuel, en una etapa muy inicial, acabo de empezar a cursar el doctorado ahora este año, con beca del CONICET, y tengo mi proyecto que presenté ante CONICET, pero también está como
muy verde, o sea, fue un proyecto que armé, pero no es que yo venía trabajando mucho sobre esos temas, digamos, es como lanzarse a la aventura, decir, bueno, apuesto a que esto es un tema en el que puedo profundizar, pero es como eso, como una apuesta. Mi tema en particular es la disputa política en torno a los escándalos mediáticos de corrupción en particular en Argentina, y quería preguntarte qué te parece, o sea, a veces tengo como esta misma duda que planteó Iván de cómo ir arrancando, mientras a la vez estoy cursando el doctorado y bueno, o sea, por un lado las lecturas de las materias, y por otro lado, bueno, cómo ir también mientras avanzando en mi tema específico. Y te quería preguntar, porque no sé si te parece como una buena estrategia por ahí, como en esta etapa tan inicial, hacer como una profundización de esa revisión por ahí bibliográfica que hice cuando planteé el proyecto, pero que no fue súper exhaustiva, como, no sé cómo decir, como... A ver, la primera etapa es siempre tengo una pregunta, miro lo que dice la literatura y me fijo si realmente no lo contestaron ya antes, o no se podría contestar con lo que ya hay. Por ahí no lo contestaron porque el libro fue escrito para otro país, para otro periodo, pero si ya hay una teoría que lo explica, es bueno saberlo, porque la modificarás para explicarla, para explicar el fenómeno, o, bueno, ya sabes que ahí no hay una contribución para hacer. Entonces, el esfuerzo yo te diría, yo me pasé un año leyendo, tratando de entender qué eran las teorías que circulaban. Y aparte porque lo que se te va a ocurrir a vos como hipótesis o como teoría va a ser construido en función de lo que ya hay. No es que te vas a sentar así tipo y viste, te va a venir no sé, el Espíritu Santo y te va a inspirar. Claro. Entonces el proceso del review de la literatura es clave porque te permite saber dónde está la pregunta que no se contestó todavía, y también empezar a tener las herramientas que te van a permitir contestar esa pregunta. Claro, en relación a eso también te iba a preguntar, porque siempre siento que por ahí un déficit de mi formación hasta ahora es toda la parte más metodológica. Yo estudié ciencia política en la UBA, siento que es como lo que menos en lo que más siento que me falta como un montón. Y quizás, no sé, te quería preguntar si te parece también como buena estrategia como ir a buscar en la literatura existente el problema y lo que ya se dijo, y también como empezar como a tratar de rastrear las metodologías por ahí que otros que están investigando por ahí el tema. En Argentina no hay mucho de esto, pero por ahí en otros países sí, como ir a ver cómo, o sea, sobre el caso argentino no hay tanto, pero como ver otros casos y cómo se llevó a cabo como la investigación en otros lugares y como tratar de tomar y adaptar obviamente como los procedimientos. Sí, a ver, me parece que eso no es la metodología, eso es de nuevo mirar lo que se hizo y cómo se testeó en otros países. Cuando vos me decís lo que me falta en la formación es la metodología, yo pienso más bien los métodos que te permitan, una vez que tengas una hipótesis, sea basada en lo que ocurre en otros países o no, testearla. Y estos métodos no tienen por qué ser vinculados al objeto de estudio. O sea, no sé, ahí yo no tengo idea de la formación que tienen ustedes, pero ahí uno podría decir, bueno, no sé, necesito tales métodos para poder entender el problema, necesito aprender métodos cualitativos, necesito aprender métodos cuantitativos, necesito aprender, ¿entendés? No sé, text análisis, depende un poco, pero no requieren necesariamente estar vinculados a los estudios sobre el tema. Y a mí sí me parece que eso vos y todo el mundo, o sea, cuando tengas más herramientas metodológicas, no es que las que tenés que tener en súper profundidad, pero tenés que tener una idea de todo lo que hay, porque cuando digas, esta es la que me sirve a mí, hacia ahí, aunque sea profundizarse en esa, pero si nadie te enseñó
recuerdo cuando yo salí de la UBA no sabía absolutamente nada de metrología más que media, mediana y moda. Es bien difícil empezar a pensarlo. Entonces ahí, digo, no sé cómo funciona el doctorado de la UNSAM, pero habría que pensar en tomar clases de metodología. Sí, sí, más adelante tenemos, creo, materias sobre eso. Pero bueno, recién arrancamos y todavía no. Es la ansiedad también de ya querer empezar como a abocarse al trabajo propio, pero en realidad acabamos de arrancar a cursar los que somos de este año, digamos. Bueno, como... Ana, ¿tenés una pregunta o...? Sí, primero que nada quería pedir disculpas por el horario, anoté 19 horas, estaba todo reorganizado y bueno, anoté mal. Dale. Porque yo y media creo tengo una cosa, pero no sé hasta qué hora era esto, nadie me explicó, ¿ustedes saben? No. Bueno. No tiene horario, pero si dale. querés, si todo ya... Y media tengo que entrar a otro Zoom, pero hasta y media tengo en paz, así que sigamos. Bueno, yo lo que quería preguntarte es por qué armé mi proyecto, estaba convencida, había todas las posibilidades de hacerlo, fue aprobado, pandemia. Entonces se me ha complicado muchísimo el tema de trabajo de campo. Recordame de qué era tu proyecto, Ana. Yo quería analizar por qué se aprueban ordenanzas de restricciones al uso de agroquímicos a nivel municipal. Era municipal, me acuerdo, sí. Exacto. Tipo cañuelas y esas cosas. Exactamente, que hay municipios que tienen ordenanzas muy restrictivas y hay otros que no tienen nada. Sí. Entonces mi propuesta era un análisis quanti-quali. La parte quanti, una parte la elaboré yo con bases de datos que fui construyendo. Otra parte contaba con el aporte del Censo Nacional Agropecuario, que bueno, se ha publicado hace poquito, del 2018, pero no se publicó a nivel municipal, se ha hecho todo a nivel provincial, o sea que ahí ya tengo un problema importante. Pero además, en la parte quali, una parte importante era entrevistar a los empresarios agrícolas. Y realmente me está costando horrores llegar a ellos en este contexto. Mando mail, no me responden, entonces bueno, quería consultarte en tu experiencia cómo puedo llegar a... Mira, lo que tenés a tu favor es que los municipios debieran tener página web. Si esas regulaciones existen... Sí, eso ya lo tengo. Eso está. Y a ellos no les gusta mucho usar el internet, son más bien de WhatsApp. Es una costumbre general en mi campo, el internet no debe andar bien, no sé por qué, pero no te contesta nunca el internet en mi experiencia. Tenés que usar el WhatsApp. No me llama la atención que no te contesten. La idea sería ir consiguiendo los WhatsApp. Te van a contestar el WhatsApp. No es que sean tan reacios a las entrevistas, no. Es que el internet es un medio que no es el correcto. Sí, eso sería un poco... Yo empezaría tratando por ahí por Apresir, que tiene bastante trabajo con el tema de envases de pesticidas, y trabaja a nivel local. En Pergamino en particular tienen mucho trabajo. Y como son una organización técnica, van a ser particularmente más abiertos. Es un tema que les interesa en este momento. Van a ser más abiertos si no piensan que vos vas ahí a denunciar a los agroquímicos y qué sé yo, sino que estás tratando de entender realmente, que a mí me parece parte de la actitud correcta, o sea, no tenés que saber el resultado antes de empezar. Tratando de entender por qué existe esta variación. No es una variación que sea muy razonable, a veces es 1000 metros, a veces es 100 metros, a veces es 5 kilómetros, o sea, realmente lo que ellos se quejan de que no pareciera seguir un criterio científico, es verdad, aparentemente parece ser el caso, y que entonces, bueno, yo iría con ese coso, o sea, yo hago ciencia política, estoy estudiando políticas públicas, me llama la atención esta variación que no parece ser explicable con un criterio científico, estoy tratando de entenderlo, este es el sector clave de la economía argentina, esto es un tema importante para el sector, y yo empezaría de nuevo a Presid, después probaría a CREA seguro también tiene gente que se dedica al sector, y después van ellos mismos. Sí, ahí armar
Pero sí, todo lo que es escrito Sí, y ya tendrías que haber hablado con Carla Gras y con todo su equipo, por ejemplo. sí, con ellas he tenido algunos contactos, sobre todo para bibliografía. Bueno, ellos tienen muchos contactos porque trabajan con esa gente. Acaba de sacar un libro que yo se lo comenté, esta chica Leguizamón, que es sobre agroquímicos. Es súper interesante, tenés que leerlo. ¿Cómo se llamaba el libro? Seeds of Power. ¿Cómo, perdón? Seeds, como semillas de poder, Seeds of Power. Ok, ahora lo busco. Y habla con ella es divina, hizo entrevistas en un montón de pueblos, hizo una etnografía ella sobre el tema de los agroquímicos y la gente que trabaja en el campo y está expuesta a los agroquímicos. Bien interesante. Perfecto. Ahí te mandé, en el chat está el link del libro. Sí, ahora lo busco para ver si lo puedo comprar digital. Dale. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nuevamente perdón la confusión. ¿Alguna última pregunta antes de que me entre al subsiguiente Zoom? Nada más. Yo quería agradecer, nada más. Yo también, lo mismo, agradecer por tu tiempo y que esto realmente nos ayuda un montón en distintas etapas de las que estamos. Muchas gracias por La verdad que es un placer verlos a varios de ustedes que